Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tenemos el privilegio de estar con el padre Adolfo Nicolás Pachón, que nació en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato hace 73 años, hijo de militar, tercero de 4 hermanos, todos varones, doctor en teología, licenciado en filosofía. Se ordenó sacerdote el 17 de marzo del año 1967 y lo hizo nada más y nada menos que en Tokio, es decir, un poco lejos. En Asia ha vivido 44 años, que también son unos cuantos. El padre Nicolás es el padre general de la Compañía de Jesús desde el 19 de enero de 2008. Fue elegido en la 35ª Congregación General. Dicen de él los que le conocen, algunos están por aquí hoy, que es un tipo sencillo, inteligente y que desde luego trabaja por ese encuentro entre las culturas. Padre Nicolás, buenas noches. Gracias por habernos hecho un hueco, por haberle hecho un hueco a Castilla y León Televisión. El gusto es mío, evidentemente. Hacía mucho que no visitaba Palencia, que no visitaba Villamuriel de Cerrato. Villamuriel lo he visitado esporádicamente, pero siempre en visitas muy breves, ¿no? Y la última fue el año pasado. Cuando se acerque hoy de nuevo a Villamuriel, ¿va a buscar algo o va a buscar a alguien en concreto? No voy a ver caras amigas, o sea, los que ya conozco y los que no conozco, sobre todo jóvenes, porque es un pabellón deportivo y no sé exactamente quién estará, ¿no? ¿Qué le enseñó la Castilla de su infancia? Me enseñó sencillez, apertura a horizontes abiertos, transparencia, claridad, ¿no? Tanto en pensar como en el trato con los demás, mucha sinceridad en el trato de la gente. Yo creo que el castellano es sincero, abierto, espontáneo y no se anda por las ramas, ¿no? Eso yo lo he tenido luego que reguisar en Asia, porque Asia Oriental es, yo casi diría, lo contrario, ¿no? Es siempre mucho cuidado de no ofender al otro, de no decir nada que pueda ser interpretado como hiriente, y entonces ha habido una negociación espontánea, porque yo no soy de las personas que se ponen a nivel intenso y nervioso, ¿no? Para cambiar o modos de pensar o modos de entender, pero sí ha habido una negociación ahí entre Oriente y Occidente, ¿no? Entre Castilla, con estos cielos y estos horizontes, y además que esta parte de Castilla es llana, es plana, ¿no? ¿Y qué le ha aportado esa forma de ser del castellano en su vida? Que la podríamos titular la vida de un titiritero, casi de acá para allá, ¿o no? Permanentemente. Titiritero, pero bastante constante, porque aunque de pequeño cambié de colegio bastantes veces, una vez que entré en la compañía cambiamos de sitio, pero hay una dirección constante, ¿no? Y eso da la continuidad. O sea, la continuidad no es geográfica, no es ni siquiera ideológica, es una continuidad de espíritu que en todas partes del mundo pues es la misma, ¿no? Por lo menos la formulación es siempre muy familiar y espero que se va profundizando con nuevas experiencias, pero no tengo la impresión de haber vivido una vida, digamos, de saltimbanqui, ¿no? De un lado para otro, sino hay una línea constante que está fundamentalmente basada en la espiritualidad de San Ignacio o líneas de formación y de estudio de la Compañía de Jesús, y eso da su pozo, ¿no? O sea, de los 30 padres generales que ha tenido la Compañía de Jesús, 7 han sido españoles, y de esos 7, 4 han sido precisamente de esta tierra, de Castilla y León. Un soriano, un leonés, un burgalés y ahora usted, un palentino. ¿Eso es casualidad o no? Yo creo que eso es historia, ¿no? En la historia hay casualidad y hay providencia y hay situaciones concretas históricas que provocan una u otra manera de actuar o de elegir a la hora en general. En concreto, los generales españoles pues están muy atados a la historia de su tiempo, ¿no? Los 3 primeros fueron
continuos, San Ignacio, su compañero Laínez y Francisco de Borja. Los demás vinieron pues de maneras muy distintas, como parece que usted sabe, usted parece que ha estudiado, ¿no? A veces por razones teológicas, a veces por razones históricas de necesidad. Yo creo que el discernimiento que se hace a la hora de elegir un general es totalmente independiente de pasados, no hay esquemas, ¿no? Sino sucede porque sucede. O sea, su vida siempre ha estado muy ligada a su familia, usted lo ha reconocido en muchas ocasiones. Probablemente su vida hubiese sido otra si su familia hubiese sido diferente. ¿Se está perdiendo en estos momentos la familia? Yo creo que sí, mucho. Y en todas partes. O sea, es un fenómeno que ha existido siempre. O sea, la diferencia de generaciones ha existido siempre y siempre ha habido tensión. Pero yo creo que ahora se están perdiendo apoyos culturales que antes ayudaban a apuntalar un poco las relaciones y superar tensiones que son normales, ¿no? Que un joven quiera redescubrir el mundo me parece lo más normal del mundo, porque lo está haciendo en todos los campos y lo quiere hacer también en el campo de la vida, ¿no? Y ahí es donde los padres dicen, cuidado, cuidado, cuidado. O sea, los padres saben todo lo que va a pasar y eso al hijo le cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Hijo o hija. Lo que pasa es que ahora no hay apoyos culturales para ayudar a superar una crisis que es temporal y entonces parece que las rupturas ahora son mucho más violentas o más fuertes, incluso en países que tradicionalmente han sido muy, digamos, formalmente constituidos como Japón, Corea, países donde el confucianismo ha dado una estabilidad muy grande a la familia, incluso ahí se está perdiendo, ¿no? Y las diferencias generacionales a veces son casi insuperables, ¿no? Hasta llegar ciertamente a veces hasta la violencia. Eso es una crisis cultural, no es una crisis de la familia. Lo que pasa es que la víctima es la familia. Yo creo que sí, la familia está sufriendo mucho, ¿no? La Compañía de Jesús ha educado en los últimos siglos, en las últimas décadas, a algunos de los líderes del mundo libre bajo esa premisa de la educación austera, recia, elegante, con horizontes. ¿Se está perdiendo también, quizás, hablamos de perder un poco ese espíritu jesuítico en la educación? No sé, eso quizá los superiores locales sabrán mucho más de lo que está pasando en las instituciones normales, pero yo creo que hay una crisis universal de educación, o sea, porque esto lo oigo yo en Japón, en Filipinas, en Estados Unidos, en España, que por razones históricas, ideológicas, políticas, de democracia, filosóficas, de filosofía de la educación o lo que sea, la educación ha ido por caminos quizá donde valores de austeridad, de disciplina, de seriedad en el estudio, pues se han valorado menos al servicio de otros valores que estaban surgiendo. Y entonces, no sé si llamarle a eso jesuítico o simplemente decir, pues son valores tradicionalmente que han dado sus frutos y que hoy día pues parecen menos visibles. Eso me resulta difícil dar una teoría sobre ello, ¿no? Pero yo sí creo que estamos en un momento de crisis y que esa crisis supone una revisión de lo que es educación hoy, dados los datos que nos da la neurobiología sobre el desarrollo del cerebro de los niños, sobre la manera como los adolescentes pues crecen o no crecen o se quedan fijados en un estadio o se comunican con el mundo más amplio, ¿no? Uno de los datos, por ejemplo, que se da clarísimo es que el niño aprende mucho más de lo no verbal que de lo verbal. O sea, la insistencia que se ha hecho en el pasado sobre comunicar verbalmente, hoy día se ha relativizado. Al mismo tiempo, el estudiante necesita esquemas de entendimiento para poderse mover, ¿no? O sea, hay tensiones que a veces se han superado bien, a veces se han superado muy mal, ¿no? Entonces, hablando de la educación, ha habido órdenes religiosas como por ejemplo los teatinos o las ursulinas que han tenido que ceder sus centros a empresas privadas ante la falta de vocaciones para que continúen ellos con la labor educativa. ¿Podría suceder eso con los jesuitas también?
Esperamos que no. No. O sea, no sabemos lo que va a ser el futuro y si alguna vez tendremos que más que cerrar, yo creo que cerrar no, pero lo que sí hay que hacer es, viendo la experiencia del mundo actual y viendo también que no tenemos garantías de que vamos a tener suficiente número de jesuitas para llevar ciertos centros, lo que sí hay que hacer es preparar, ¿no? O sea, no podemos seguir felizmente como si nada pasara, sino que hay que preparar colaboradores, hay que crear una visión de la educación que se pueda comunicar a otros, no porque es jesuítica, sino porque es buena, porque sirve, porque es creativa, porque abre horizontes. Y eso comunicarlo al mayor número posible de gente. O sea, lo que importa es que la educación vaya bien, no que nosotros vayamos bien, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que ahora hay, de hecho, muchos programas, muchos, en todo el mundo, de comunicar a nuestros colaboradores, profesores, directivos, etcétera, en nuestras instituciones para que la visión educativa por la que hemos trabajado continúe, ¿no? Se cumplen en este 2009 20 años de la muerte de Ignacio Ellacuría y de otros 5 hermanos jesuitas. Además, se da la circunstancia, 3 de ellos de Castilla y León. ¿Qué recuerda de aquel momento, de hace 20 años, del año 89? De aquel momento, o sea, la emoción de perder a 5 jesuitas de mucha altura, ¿no? Todos ellos vivían y trabajaban a distintos niveles, desde Ellacuría, que era un intelectual, hasta Sobrino, que sigue siendo un teólogo, y otros que trabajaban al servicio, todos ellos trabajando al servicio del pueblo. O sea que el sentido de tragedia de aquel momento era muy grande. Yo estaba en Asia, Sobrino estaba también en Asia, estaba en Tailandia, y por eso se libró también de la muerte, porque él era otro de los targets, como se dice, de los objetivos, ¿no? También no hay que olvidar que había dos personas laicas, ¿no? La cocinera y su hija, que representan lo que los salvadoreños dicen mucho, que el pueblo mártir es el pueblo pequeño, el pueblo sencillo. De esos han muerto cientos, ¿no? Y estos representan 2 personas que sin decir nada, sin hacer nada más que servir, son víctimas de un acto de violencia, digamos, bastante dirigido y del que los responsables pues no acaban de aclararse, ¿no? O sea, fue un momento trágico, al mismo tiempo un momento que despertó la conciencia de muchos a que ese servicio que estaban haciendo los mártires no podía cesar, y de hecho yo sé que muchos jesuitas se ofrecieron voluntariamente a tomar sus puestos, ¿no? Enseguida. Y el padre general enseguida pudo mandar 4 o 5 jesuitas a llenar los huecos que habían dejado los anteriores. O sea, fue un momento difícil, pero un momento que te toca en los puntos profundos, ¿no? Y yo vi entonces en Japón cómo la reacción fue sumamente espiritual y sumamente, digamos, jesuita, de solidaridad, de comunión con ese grupo de personas, ¿no? Usted es un verdadero convencido del ecumenismo. ¿Cuál es el punto de encuentro entre Occidente y Oriente? Usted que ha vivido más de 40 años Yo creo, estoy convencido que la mejor ayuda para ese tipo de ecumenismo es el encuentro personal, ¿no? O sea, delante del encuentro personal caen muchos de los prejuicios que tenemos. O sea, muchas dificultades no vienen de la realidad de la otra persona o del grupo o de la religión o de la cultura, del tipo de ecumenismo que quieras, ¿no? Sino viene de no saber. Y al no saber creamos fantasmas y creamos imágenes que no son reales, ¿no? En el encuentro personal se encuentra uno pues, con la bondad, la compasión, diría, la gentileza, por ejemplo, de un oriental, los que hemos ido allí, ¿no? ¿Cómo es posible? Así, aquí hay gente que en nuestros términos diría son más cristianos que yo, ¿no? Gente con un corazón muy abierto, una mente muy abierta y tal. Aquí hay una bondad y una búsqueda que no se puede negar, o sea, eso es realidad. Antes que entrar en discusiones teóricas es encontrarse con la realidad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es el efecto más profundo de estar muchos años en Oriente, que se van encontrando con gente, y gente concreta, de carne y hueso, que vive, que lucha, y conserva una bondad increíble, ¿no? ¿Cree usted, padre, vamos acabando ya, 2 preguntas rápidas, ¿cree usted que
como afirman algunos, comparte usted la reflexión de que África es el nuevo vivero del catolicismo y que desde allí llegará la nueva evangelización? Esto lo estamos estudiando nosotros también porque es evidente que hay un cambio demográfico en la Iglesia, no solamente en la Compañía de Jesús, en la Iglesia, y nosotros participamos de ese cambio demográfico. Y el cambio demográfico indica que el futuro va por África y Asia, no solamente África, es África, Asia y parte de Latinoamérica, ¿no? O sea que es el sur, es el hemisferio sur, el futuro de la Iglesia va a ir por allí. Y entonces eso yo creo que es una realidad y hay que prepararla. Y la mejor manera de prepararla es invertir para que la Iglesia que surja de Asia y de África sea una Iglesia vigorosa, creativa, que pueda dirigir al resto del mundo, ¿no? O sea, yo creo que son fenómenos que no se dan por primera vez. Cambios demográficos ha habido antes. Hubo un tiempo en que la Iglesia de norte de África era fortísima, y de ahí salían Agustín, Cipriano, grandes pensadores, teólogos o santos, y esa Iglesia ha desaparecido completamente. O sea, no es la primera vez que en la historia hemos tenido que ajustarnos a una realidad nueva. Ahora ya que lo vemos, y vemos que se puede preparar, por lo menos poner toda la fuerza que podamos en reforzar esas iglesias para que la Iglesia entera no pierda, ¿no? Sin embargo, leí ahí una reflexión de un jesuita asturiano, de Quique Figaredo, hace poco, que trabaja en Camboya, trabajando contra esa lacra de las minas antipersona. Él decía que ser cristiano en un lugar tan oprimido como puede ser algunos de esos países es tremendamente complicado. Sí. Es muy complicado porque ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, o sea, problemas de prejuicio, de falta de conocimiento, y luego también pues, hay grupos ideológicos, como allí puede haber sido el comunismo maoísta, leninista, lo que sea, tal, que han insistido en presentar un cristianismo como amenaza a lo que es la cultura y la vida asiática y tal, ¿no? ¿Qué razón tienen? Pues la misma razón que tienen todos los prejuicios, que están basados en datos muy limitados y tal, ¿no? Y entonces el cristiano sale de una cultura y entra en un grupo que es minoritario, que está lleno de prejuicios y se les hace muy difícil. Muy bien, Padre Nicolás, Padre General de los Jesuitas, muchísimas gracias, lo he dicho al principio, por habernos hecho este hueco en un día importante para usted. Gracias a usted también, y veo que sabe más que yo de los generales españoles. Pues nada, hasta aquí esta entrevista con el Padre Nicolás, que esperemos haya sido de su interés, con el Padre General de los Jesuitas. Nosotros volvemos, la información continúa aquí, en Castilla y León Televisión.